¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estamos con una nueva edición de Hola Doctor y hoy vamos a hablar de una patología que es muy delicada y que a veces no le prestamos la debida atención y que es uno de los principales factores que nos llevan a tener problemas cardiovasculares que a veces nos llevan a la propia muerte. Estamos hablando de la hipertensión arterial. Nos visita hoy la doctora Verónica Heredia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Bien? estás, David? Bien, muy bien. Vero, ¿vos dónde estás? ¿Cuáles son tus lugares habituales de desempeño, de trabajo? Bueno, yo estoy en el Hospital Italiano Regional del Sur, mira. En el servicio de cardiología, unidad coronaria. ¿Hace mucho que estás ahí? Y estamos ya hace 8 años Mira. que comenzamos formando el servicio a unos pocos médicos. Posteriormente empezamos con la concurrencia en cardiología, formación de cardiólogos nuevos. Y hoy ya cerca del 8º año en el hospital, somos un grupo grande de cardiólogos con en este momento 3 concurrentes en cardiología. ¿Concurrentes o residentes que le dicen Sí, ustedes? son médicos en formación en la Bien. especialidad, Mirá exactamente. qué bien. Está bueno Sí, eso, ¿no? De sí, ir formando claro. gente. Claro que sí. Y aparte, en lo privado, ¿qué haces? Y además tengo mi consultorio en Ah. el Centro de Especialidades Cardiovasculares y ahí hago consulta en cardiología con otro grupo de cardiólogos también y otras especialidades, por supuesto. Ah, ¿y ahí en el centro tienen otras especialidades? Hay otras especialidades, hay clínicos, hay cardiólogos infantiles, hay traumatólogos, urólogos, neurólogos. todo un poco. Sí, Claro. sí, sí. Tenemos muchas patologías que seguramente vamos a convocar a algunos de los médicos de allí. Explicarle, siempre hablamos acá de manera muy fácil el programa, explicar a la gente qué es la hipertensión arterial. Bueno, la hipertensión arterial es, hoy se sabe y desde hace mucho tiempo, uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes porque es una de las primeras causas de muerte cardiovascular. Es decir, es lo que termina dando, si no está bien controlada, por supuesto, ACV, infarto, que son las primeras causas de muerte. Es decir, infarto es la primera causa de muerte en el mundo de origen cardiovascular. En segunda instancia está el ACV. Por eso hacemos siempre tanto hincapié en cómo determinar cuando alguien está cursando algún síntoma compatible con esas enfermedades. Claro, sí, sí. Porque es la primera causa de muerte y también de invalidez, Sí, ¿no? Porque no solamente de muerte. También aquel que tuvo quedó hemipléjico está prácticamente inválido. Exactamente. Por lo menos en parte. Sí, se pierde la autovalidez. ¿Y cuándo una presión arterial es normal? Bueno, la presión arterial normal, las sociedades científicas las han catalogado en distintas ocasiones. ¿Ha ido cambiando un poco? Ha ido cambiando. Se han puesto de acuerdo las sociedades americana y europea y nuestra sociedad argentina de cardiología tomó en su consenso como valor normal de hipertensión arterial el valor ideal por debajo de 120/80, es decir, 12/8. Lo que se dice 12/8. 12/8. Hoy se sabe que tener 130/80 y por debajo de ese valor es lo ideal, es lo normal, y conocemos a la hipertensión limítrofe cuando llega a los 140/90 o 14/9. A partir de allí, y valores en ascenso, está la hipertensión nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ya en nivel 3 hablamos de niveles de hipertensión que requieren un manejo mucho más, digamos, estrecho con el cardiólogo, con el clínico que lo maneje y habitualmente con medicación, además de otras medidas, ¿no? Además de la medicación. Cuando sube la hipertensión, ¿suben los dos valores? Es decir, supone de 14/9 se pasa a 15/10 o puede subir la máxima y no puede subir tanto la mínima o viceversa. No necesariamente suben a la par. De hecho, existe lo que se conoce como hipertensión sistólica aislada. Es decir, la presión arterial máxima o sistólica, cuando está de manera aislada de forma elevada, por ejemplo, 150/80, es hipertensión, aunque la baja esté en valores normales. Pero cuando alguien tiene la presión arterial, la mínima elevada, es decir, la baja o diastólica para nosotros, eso es hipertensión arterial y se trata como si fuera una hipertensión arterial global. ¿Cuál de las dos es más peligrosa? ¿Que suba una o la otra o las dos? Las dos tienen la misma importancia. Lo que está indicando el valor elevado de la sistólica o la diastólica es hipertensión arterial. Hay que buscar cuál es la causa. En principio, la mayor parte de las personas tienen hipertensión de origen hereditaria, es decir, se le llama hipertensión idiopática o hereditaria, porque uno lo trae consigo en los genes, es la tendencia habitual. Y hay un pequeño porcentaje de pacientes que tienen una hipertensión asociada a otras causas y no a la hereditaria. Y ahí empezamos a investigar un poco más porque es la hipertensión secundaria, donde tenemos que buscar
causas que desencadenen una hipertensión de otro origen. Y esto lo vemos más en jóvenes o en personas que no debieran estar hipertensos solo por la edad. Verónica, ¿qué significa la presión alta? Es decir, físicamente, ¿qué es que suba la presión? Que uno se imagina decir que se cierra que se cierra la vena o la arteria y la sangre fluye de otra manera. ¿Cómo es físicamente? ¿Cómo se puede explicar físicamente? Uno de los principales factores que generan hipertensión arterial es la rigidez de las arterias. Ah, correcto. Porque el corazón eyecta su sangre a través del sistema arterial. Sí. Recibe su sangre a través del sistema venoso. Sí. Es un sistema mucho más elástico, si se quiere, más complaciente. Pero el sistema arterial es un sistema musculoso. Sí. Y las arterias se vuelven más rígidas con el paso del tiempo. Es por eso que la hipertensión arterial empieza a aparecer a partir de la cuarta década de la vida en adelante, porque es donde empieza a perderse la elasticidad, el colágeno de todo el cuerpo, pero en principio las arterias ocurren a nivel de las paredes arteriales, generando rigidez, y esto lo que genera es hipertensión arterial cuando la detectamos a través del tensiómetro, ¿no? Del aparatito para medir. O sea, falta elasticidad de la vena. Normalmente la vena cuando transita la sangre es como que se deja pasar y se pone elástica. Las arterias, en principio son elásticas en la juventud, en los niños, en la infancia, en la juventud, son elásticas porque tienen un componente elástico que permite esa distensibilidad, y además porque uno en la juventud tiene además otros factores. En las mujeres, por ejemplo, la presencia de estrógenos es un factor protector a nivel vascular, a nivel arterial, a nivel cardiovascular, lo cual no quita que puedan haber mujeres hipertensas en edad premenopáusica o jóvenes hipertensos, y es ahí donde tenemos que investigar por qué ocurre, porque no es lo habitual, no es lo que debemos encontrar. Por lo que vos decís, es decir, toda aquella persona que sabe que mi papá tiene, mi mamá tuvo hipertensión y demás, ya tiene un llamado de atención ahí. Y es importante el factor hereditario, y sobre todo en familiares de primer grado, padre, madre, hermanos con hipertensión y otros factores de riesgo. Es importante al menos estudiarse y chequear la presión en algún momento de la vida, ¿no? Sobre todo cuando ¿Y en qué momento debería hacer eso? A partir de los 40 años 40 es años. cuando lo sugerimos. Salvo que tengan algo, le haya pasado algo antes, ¿no? Obviamente. Exacto, sí, bueno, ahí uno va a consultar por algún síntoma o por algo en particular. Y papá o mamá con presión alta, ¿todos los hijos van a salir con la misma patología? ¿Van a recibir esa misma herencia? ¿O algunos puede que sí y algunos puede que no? Exacto, lo hereditario es muy azaroso también, ¿no? Uno puede heredar la tendencia genética del padre o de la madre y no necesariamente de uno de los dos. No siempre es así. Por otro lado, la hipertensión, más allá de que pueda estar en la posibilidad genética de padecerla, lo importante a saber es que tenemos que intentar no desarrollarla, es decir, hacer cosas no provocarla. Exacto, no gatillarla. Entonces, si uno lo tiene en su herencia, pero hace una actividad, hace actividad física, tiene una alimentación sana, no tan rica en sodio, y otros factores como el sedentarismo, el tabaquismo, que influyen sobre la rigidez arterial y sobre la hipertensión arterial, pues puede tenerlo en la herencia, pero no desarrollarlo. Claro. Esto es posible. Claro. ¿Y la hipertensión baja qué significa? Es decir, porque algunos dicen, no, tengo baja presión, tengo un seguro de vida. Cuando mucho me desmayo y me caigo, pero nada más, ¿viste? ¿Están así? La baja presión en realidad viene a ser como un efecto protector, ¿no? Porque uno le teme tanto a la hipertensión que manejar valores bajos, como en los jóvenes, es algo protector. Se torna un problema cuando la baja presión o hipotensión da síntomas o puede generar caídas o síncopes, ¿no? Síncope o desmayo, decimos. Y esto se da en ciertas personas a veces no bien hidratadas, en algunas circunstancias como estar en lugares donde hay mucho calor o por vasodilatación, baja más la presión habitual y esto puede dar un malestar habitualmente manifestado como mareos, como embotamiento, incluso cefalea, que puede llegar a la inestabilidad, incluso al desmayo. Pero no es tan frecuente salvo que haya algo que lo genere, porque uno puede tener baja presión y no necesariamente desmayarse por eso. Claro. Teniendo en cuenta lo que vos decías, el tema obesidad, uno cada vez más obesos, ve cada vez más obesos por la calle mismo. Va creciendo, por lo tanto la hipertensión, si ustedes van notando que va creciendo.
Todas las enfermedades cardiovasculares se han visto en los últimos tiempos asociado a la mayor longevidad de las personas, Sí, sobre claro. todo porque empiezan a haber tratamientos para patologías que antes no existían, Sí. empiezan a haber medidas de cuidado en la salud que prolongan, digamos, la expectativa de vida, y esto por ende y por envejecimiento natural empieza a dar más hipertensión. Y la hipertensión arterial, así como el sedentarismo, la mala alimentación y la obesidad, son factores más de esta era, ¿no? Sí, No sí. quiere decir que existen ahora y no antes no estaban, sino que ahora se está viendo mucho más, sobre todo asociado al sedentarismo, a la falta de Sí, actividad claro. física. Se ve mucho en los niños, en los adolescentes, claro. el estar mucho frente a computadoras, a juegos de teléfono, y esto, bueno, impide la actividad física que uno pretende que ocurra y por supuesto, promueve el sedentarismo, la obesidad. Es Vamos otro a hacer factor. una breve pausa, está interesantísimo el tema, seguramente a la gente le interesará muchísimo. Te quedan muchas preguntas por hacer y te voy a preguntar qué se ve en el consultorio hoy y qué se ve en función de qué es lo que pasó de esta pandemia que nos afectó. ¿Te parece? ¿Cómo no? Estamos con la doctora Verónica Heredia, que es conocida cardióloga de Bahía Blanca, hablando sobre hipertensión arterial. Pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Farmacia Piqué, homeopatía y flores de Bach, productos dermocosméticos, medicamentos para tratamientos especiales. San Martín 117, 454-8770. Servicios de emergencias están pensados para la atención de los pacientes críticos o potencialmente críticos. Es por eso que pedimos, si la patología no es grave, no consulte nuestras guardias. Usemos adecuadamente las guardias de emergencia. La guardia de hospitales es para personas con problemas graves y urgentes. Por situaciones que no requieren una atención inmediata, acércate a un consultorio médico o a una unidad sanitaria. Seamos responsables, ayudemos a salvar una vida. Municipio de Bahía Blanca. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Ámbar, Instituto de Neurocirugía, Dolor y Especialidades Médicas. 9 de julio 353, 450-2121. Segunda parte de Hola Doctor con la cardióloga Verónica Heredia. Estamos hablando sobre hipertensión arterial. Una patología que nos puede llegar a provocar gravísimos daños en el aparato circulatorio, inclusive hasta nos puede llevar a la muerte o dejarnos mal. Verónica, ¿qué se ve en el consultorio? Es decir, cuando llega la gente al consultorio, hoy, ¿por qué llega? Prácticamente las consultas rondan en cuanto a la preocupación por la presión arterial, uno de los factores más importantes. Hay consultas también por evaluaciones predeportivas asociadas a la muerte súbita cardíaca, por ver gente joven, aparentemente sana, que hace una muerte súbita en una cancha de juego. Sí. Y esto lleva a las personas a preocuparse por su salud cardiovascular, ¿no? Y pensar, ¿por qué no me podría pasar a mí? ¿Qué tengo que saber de mi sistema?
Entonces ahí tenemos el grupo joven de gente o de edad media que va a consultar para hacerse un chequeo, un electrocardiograma, saber si debe hacer una prueba de esfuerzo antes de comenzar actividad física fuerte. Y la consulta habitual es la hipertensión arterial y sobre todo en este tiempo post-pandemia hemos estado viendo, yo creo que la general de los cardiólogos, muchas consultas tardías. Esto de la pandemia hizo que la gente se quedara en su casa, lógicamente, y impulsados por esto de no salir a la calle, de permanecer a resguardo, pero muchas de las personas, el temor a salir ha evitado las consultas y estas empiezan a aparecer de manera tardía. Es decir, alguien que antes consultaba, apenas tenía un dolor de pecho o se encontraba un poco hipertenso, hoy lo vemos que las consultas ocurren meses después, años después, y en algunos casos estamos llegando tarde. ¿Qué tema es? Sí. Ahora, en función de lo que vos decís, muchísima gente no sabe qué presión arterial tiene. Porque uno cree que la presión claro. da síntomas. Claro. Entonces, como no tengo síntomas y me siento bien, ando bien de la presión. La realidad es que se la llama la enfermedad silenciosa. Es una enfermedad que hasta no avanzada, digamos, esta patología no da síntomas que hagan generar una alerta. Entonces uno no debiera esperar al síntoma, el síntoma del famoso dolor en la nuca, o la cefalea, o el mareo. No hay que esperarlo. En algún momento hay que chequearse la presión, hacer que alguien nos tome la presión de manera adecuada, con una técnica adecuada, alguien que sepa hacerlo, o con los aparatos hoy validados digitales, que son más simples, que hoy todo el mundo lo sabe manejar. Pero hay que tomarse la presión, hay que buscarla y estar con la certeza de que realmente uno no es hipertenso. Porque si no hay que comenzar a tratarla o al menos a tomar algunas conductas higiénico-dietéticas, como cuidarse en la dieta, no ingerir alimentos con sal, tratar de estar bien hidratado, tomar más de 2 litros de agua, salvo alguna contraindicación, pero hay que estar muy bien hidratado a lo largo del día. ¿Para qué sirve el agua? Es decir, yo pienso, ¿el agua que te saca el sodio del cuerpo? ¿Para qué tanta agua? La hidratación, de que es buena, por esto ¿no? de que todos sabemos de que nuestra mayor porcentaje en la formación de nuestro organismo es agua, a veces, para entenderlo de alguna manera simple, el cuerpo puede leer, nuestro metabolismo puede leer la falta de agua como falta de irrigación orgánica. Ah, correcto. Entonces, como una alerta, se dispara la liberación de algunas sustancias que son hipertensoras. Y esa liberación de sustancias hace que la presión aumente, en principio, para poder mantener la irrigación orgánica adecuada, por falta de líquido. Es decir, si alguien está deshidratado, probablemente lo primero que ocurre es esto, una reacción orgánica hipertensiva. Entonces, estar bien hidratado evita esta reacción. Estar hidratado, en principio, genera un metabolismo más adecuado de todo lo que es vascular. Vos hablaste recién de algunos síntomas. El dolor de cabeza es uno de los síntomas más característicos de algunas personas. Dicen, y me dolía la nuca, ¿viste? Y cuando me tomaban la presión tenía 19, digo un valor así, ¿no? 19,10 tenía. Claro, tal vez eso lo bueno que puede llegar a tener es que cada vez que le doy la nuca esté pensando que puede llegar a tener presión, lo cual tiene como una alarma, ¿no? Pero hay otros dolores que a veces se pueden confundir con presión y no lo son, sí. Sí, exacto. O incluso a veces un dolor de cabeza, una cefalea común, puede elevar la presión porque cualquier dolencia eleva la presión. Claro. Cualquier factor de estrés para nuestro organismo genera hipertensión. Entonces, si me duele la cabeza o tuve un golpe y ese golpe me duele, probablemente mi presión no sea la habitual, esté un poco más elevada, más de lo común. No hay que esperar el dolor de cabeza para pensar en hipertensión. A veces puede ser el principio el dolor y luego la hipertensión, y a veces es la hipertensión la que genera cefalea. Habitualmente una cefalea extraña que uno no siempre ha tenido o que no la identifica como algo común suele ser a nivel de la región occipital o la nuca, pero puede tener infinidad de características. No hay que esperar a la cefalea para tomarse la presión. ¿Existe la presión emotiva? Dice, no sé, yo tenía presión porque la verdad que estaba nervioso. ¿El estrés puede provocar presión? El estrés, como cualquier estrés, el estrés psicológico o el estrés físico causan aumento de la presión. Pero la presión emotiva no es per se hipertensión arterial, sino que la hipertensión ya está, o tenemos el sustrato, tenemos ese sustrato con la posibilidad de ser hipertensos, sea por nuestra genética o sea por factores que lo gatillan, y el estrés lo que hace es desencadenarla, aumentarla. Es decir, ya soy hipertenso y el estrés aumenta aún más mi presión arterial. Es decir, si no,
ante el estrés cualquier persona sería hipertensa, Sí, o claro. tendría hipertensión emotiva. Seguro. La emoción en realidad aumenta esa posibilidad. Seguro. Hay mucha gente que se automedica, ¿no? Convengamos que es así. Nos gusta o no nos gusta, hay mucha gente que se automedica. Hay determinados medicamentos que por ahí los tomamos para algo y nos puede llegar a producir una hipertensión o hacer subir la presión. Hay fármacos que están relacionados Sí. con la hipertensión arterial. Los corticoides, en general, son de los fármacos que se sabe que tienen efecto en la hipertensión. Y Ajá. como los corticoides, infinidad de medicamentos Sí, que pueden dar sí. hipertensión. Es por eso que uno debiera leer correctamente los prospectos de los medicamentos que va a tomar, y si es hipertenso, tener la precaución de la advertencia, ¿no? Claro. No tomar hipertensos porque probablemente ese fármaco aumente la presión. Sí, sí. Y el tema de la automedicación es lo Sí, no sí, recomendado, claro, no claro. debiéramos automedicarnos, no antes, antes consultar a un médico. Claro. ¿Qué pasa con la mujer después de los 50? Porque ahí cambia. Digo 50 por decir una edad. Yo digo en el tema de la menopausia. ¿Qué pasa? ¿Cambia? ¿Hay más hipertensión? ¿Hay más problemas cardiovasculares? Bueno, hoy en día se está dando mucho interés en las sociedades científicas en general al corazón y mujer. De hecho, hay congregaciones científicas que Sí. se llaman Corazón y Mujer. Corazón y mujer. En nuestra ciudad tenemos el grupo de cardiólogas que se dedican a corazón y mujer, Sí. porque realmente se ha visto que la mujer tiene una particularidad respecto a las enfermedades cardiovasculares. Y no solo las enfermedades cardiovasculares, a varias patologías en general. Seguro. Y sí, se ha visto que la mujer tiene, a partir de la edad de la menopausia, Ajá. por la pérdida de estrógenos, que como dije son protectores, y por otras razones también, pérdida de elasticidad y otras cuestiones hormonales, tiene mayor tendencia a patologías vasculares y está más asociada al ACV. Antes el ACV era más frecuente en el hombre. ¿no? Está Hoy bien se ha en visto mujer. una igualdad que realmente llama la atención Sí, en la sí. mujer. Sí, sí, sí. Y también en el infarto y en las enfermedades cardiovasculares. Y la en mujer general. en general es consciente de eso que pasa. Porque una de las cosas que yo veo en general, veo muchas mujeres mayores en esa etapa fumando por la calle, ¿no? Pero digo fumando. Yo digo, esta mujer fumaría antes o no se da cuenta del riesgo del cigarrillo, más allá de su situación a través de la menopausia, ¿no? Sí, claro. Y además el tabaco, todos sabemos que es un factor, además sí. que genera hipertensión arterial. La mujer se caracteriza en cuanto a su sistema cardiovascular de presentar a veces síntomas no tan clásicos Sí. como los descritos en los libros. Ajá. Es por eso que a veces ¿Distintos uno... al hombre? En algunos casos sí. Sí. Es decir, es un grupo, la mujer, así como los diabéticos que tienen por ahí Sí. menos característicos sus dolencias, sus Sí, dolores, sí. o incluso se sabe que el diabético puede tener un infarto silencioso sin dar cual. síntomas. En la mujer pasa algo muy parecido, o se presenta con síntomas atípicos, es decir, el dolor de pecho que caracterizaría al infarto no se presenta con el clásico dolor en el precordio, en el tórax. ¿Sí? Muchas veces tiene otras características y esto ha hecho que de alguna manera se minimice la situación y nos estemos olvidando que la mujer puede tener síntomas atípicos y ser estos de riesgo. Sí, qué notable, ¿no? Verónica, ¿qué es lo cómo es un tratamiento contra la hipertensión? Es decir, de pronto va alguien al consultorio, vos notás que tiene hipertensión, que aparentemente no tenía, y descubrís que tiene hipertensión. ¿Cómo se trata ese paciente? Bueno, en principio siempre hacemos hincapié en las medidas higiénico-dietéticas. Correcto. Es lo primero que hacemos. Si fuma, tratar de evitar el hábito tabáquico. Sí, Si es sí. sedentario, que comience a hacer algo de actividad. Si tiene sobrepeso, tratar de bajar de peso. Sabemos que por descenso de peso la presión arterial también baja. Y por supuesto, evitar el consumo de exceso de sodio, es decir, Sí. los alimentos muy salados, los embutidos, Que fiambres, uno quesos. los ve en cualquier latita que encuentra en un supermercado. Cuando uno mira y dice 0, 0, 0, 0, 100. En general están como parte del conservante de esa Conservante, lata. claro. Entonces, sí, solemos tratar de sugerir al paciente que no consuma enlatados, alimentos con Sí. sodio en exceso. Y estas son las medidas iniciales. Sí. Y también va a depender del valor de presión arterial que tenga ese paciente, Claro. porque en ciertos valores que encontramos en consultorio, por supuesto que se hacen 2 o 3 tomas y se promedian. Si el valor sugiere que hay que comenzar un tratamiento farmacológico, no esperamos a las medidas higiénico-dietéticas, directamente comenzamos con medicación antihipertensiva, sobre todo para tomar ya una medida de protección cardiovascular, ¿no? Cuando Sí, hacemos sí. la detección y el diagnóstico. ¿Porque ese paciente va a ser hipertenso toda la vida?
El Cuando que es se hace- hipertenso ya se declaró como que es diabético. Ya Cuando se salió. hace el diagnóstico de hipertensión, Sí. yo diría que en su gran mayoría son hipertensos para toda la vida. Eras controlado, Tiene que pero soy haber hipertenso. factores de riesgo que el paciente puede controlar y logra sacar de su vida para que los valores de presión lleguen a la normalidad. sí. Pero siempre va a estar esa tendencia. Entonces, el descenso de peso ayuda, la actividad física ayuda, la alimentación sana ayuda, el bajar los niveles de estrés también ayuda. Sí. Pero no siempre son la solución. Entonces, Claro. esto se hace a veces como prueba y error, ¿no? Intentamos si logramos controlar factores de riesgos y con esto luego los registros de presión son normales, Claro. tratar de mantenerlos, pero no dejar de hacer el control periódico. Como cierre, consejo para la gente que está escuchando. Bueno, el consejo es saber que hay un factor de riesgo muy Sí. importante, que es hoy el que rige la morbimortalidad en el mundo, sigue siendo la hipertensión y la enfermedad cardiovascular, y la única forma de prevenirla es detectarla. De acuerdo. Es decir, hacer el chequeo, hacer el control como corresponde y bueno, quedarnos tranquilos o tomar medidas si eso es lo que corresponde. Gracias por venir. Gracias por invitarme. La doctora Verónica Heredia hablando de ese tema que es interesantísimo y tenga en cuenta todas las cosas que dijo, ¿no? Ella, como todos los presentes acá en este programa, va a recibir un presente precisamente de Brix, que está en Roca 97. Nosotros vamos a retornar exactamente en una semana. Gracias.